Pues hoy es una gran fiesta, la de Catalina de Siena. He hablado de ella en el pasado y en mi canal de YouTube se pueden encontrar, yo creo, algunas cosas en inglés y en español. Incluso para Radio María Perú hice uno que otro en español, quizá varios. Le tengo una gran devoción a esta santa. Cuando mi primera gran conversión a los 19 años, tuve alguna intuición de algunos santos que en verdad no conocía. Otros sí conocía un poco, pero escogí a 10 y entre esos 10, por alguna razón, estaba Catalina de Siena, ¿verdad? Este es un monumento en Roma. Yo quería comenzar en primer lugar reflexionando un poquito sobre el conocimiento de nosotros mismos, que es un tema muy fuerte en Santa Catalina, y también sobre el dolor. Y como yo tengo unos dolores ahora nuevos en la rodilla, me recordé las palabras de Job o de un amigo de Job, diciendo que también el hombre es corregido por el dolor en su camilla, por el temblor continuo de sus huesos. Entonces, con la oración y la reflexión y la lectura bíblica podemos pues lidiar con nuestros problemas, ¿verdad? En mis anotaciones bíblicas puse que esto se llama prueba a través del dolor. Entonces es algo bien interesante, ¿no? Santa Catalina vive en el siglo XIV, solo 33 años, es doctora de la Iglesia, la primera junto con Santa Teresa de Jesús, allá por el año 70 me parece con Pablo VI. Un gran genio, pero una grandísima mística que tenía en torno a sí un grupo de discípulos, los Caterinati, de los cuales formo parte yo de la Asociación Internacional de los Caterinati, ¿no? En esa época de ella eran artistas, intelectuales, sacerdotes, etcétera, y famosamente el maestro de la orden de los dominicos, ella era terciaria dominica, con hábito, no viviendo en convento. Este maestro de la orden, Raimundo de Capua, que era también su director espiritual, que escribió una famosa vida, la leyenda mayor sobre ella, que son cosas muy bellas, pues figura mucho en la vida de ella, y yo quiero comenzar con algo bien paradójico, interesante, etcétera. Ella no sabía leer ni escribir hasta los 30 años, murió a los 33. Un gran genio que había absorbido completamente la predicación de los dominicos, de modo que era experta en Santo Tomás de Aquino, más que nada por el misticismo, ¿no? Esa intimidad tan enorme con Dios y con Cristo. Vamos a verlo en el tiempo breve que tenemos, ¿no? Un poco. Pero es muy interesante leyendo en las cartas de ella, que yo me las he leído todas, en el lenguaje muy parecido al de ella. Son escribas, pero son del siglo mismo de ella, 1300, antes del 1380, cuando murió. Y resulta que hojeando las cartas o la introducción a las cartas me topé con esto, ¿no? Ella no sabía escribir,
y en el año 1377, que tenía 30 años, sucede un día que le cae en mano tinta y papel, parece, y con una inspiración divina toma en mano esta pluma, y aunque nunca había formado letras, compone estos versos con caracteres claros y precisos. Es una famosa oración de ella, muy bella. Oh Espíritu Santo, ven en mi corazón, y por tu poder atráelo a ti, Dios verdadero. Concédeme caridad con temor, guárdame de todo mal pensamiento, caliéntame e inflámame de tu amor, de modo que cada peso, todo peso me parezca ligero. Santo Padre mío y dulce Señor mío, ahora ayúdame en cada uno de mis ministerios. Cristo amor, Cristo amor. Amén. Entonces, fíjense qué tipo de cosas maravillosas hace Dios. Está la tumba de Santa Catalina en la gran iglesia de los dominicos en Roma, Santa María sopra Minerva, que la abren solo un día como hoy. No sé ahora con la crisis del COVID cómo será, pero yo en 2011, hace 10 años precisamente, abren la reja y uno puede tocar esta imagen de ella. Está ella allí sin la cabeza, porque los devotos de Siena parece que o le robaron o hicieron un acuerdo que la cabeza estuviera en Siena. Está media conservada, está a la vista, se puede ver la gran basílica de Santo Domingo y Santa Catalina en Siena, la ciudad de Santa Catalina, pero el resto del cuerpo está en Roma, Santa María sopra Minerva. Y ella dictaba estas cartas que son muy bellas, y yo voy a leer un poquito de una de ellas, ¿verdad? La famosa pintura de ella del mismo siglo, de Vanni, que se conoce mucho con los lirios, etcétera. Ella obviamente es famosa por figurar en la historia de la iglesia. Era una mística que se encerró en su casa por un tiempo, siendo tentada por el demonio atrozmente, etcétera. Y finalmente Dios le dice: sal y ayuda en la casa. Y poco a poco entonces va a la iglesia y comienza a hablar, y la gente se da cuenta que es un genio espiritual, místico, extraordinario, pero aparte de toda liga que podamos concebir, y se une en torno a ella este grupo de discípulos, etcétera, ¿verdad? Y entonces, sin tanto tiempo que tengo yo quería hablar un poco de sus últimos días. Ella logra que el Papa Gregorio XI, que había ido a Aviñón en Francia, el papado había abandonado Roma. El medievo eran unos tiempos horribles de asesinatos y corrupciones, guerras, pestes, todo lo que quieran. Y el papado mismo se fue a Aviñón, al sur de Francia. Roma quedó hecha un desastre, sin guía papal, había antipapas, papas que competían unos con otros. Es toda la historia de la iglesia, que es terrible, ¿no? Por eso que Dios nos prueba con estas crisis y pruebas, que si conocemos la historia sabemos que han pasado cosas hasta casi peores, se puede decir, ¿no? Y por eso el llamado a la conversión es tan grande, ¿no? Dios nos prueba por el dolor
y nos corrige y nos enseña. Pero a mí me encanta repetir esto, ¿verdad? Yo estuve en la Capela del Tránsito, que es donde murió ella, que es una casa ahí que todavía tienen unas terciarias dominicas, que yo he estado allí, etcétera. Ojalá que pudiera asistir a sus conferencias y a lo mejor hasta las tienen en línea, no me he enterado. Pero ella en una carta precisamente a este director espiritual, Raimundo de Capua, narra sus últimos días ya extenuada, ya con 33 años, muriéndose, casi no comía, comía unas nueces, unas hierbas, etcétera. Y dice, le escribe a este Raimundo de Capua, creo que es la carta, según las enumeraciones, ¿no? 373. Este cuerpo está sin ninguna comida, es más, ni siquiera sin una gota de agua, con tanto dulce tormento corporal como yo jamás he llevado por mucho tiempo, y en tanto por un pelo cuelga mi vida, y no sé que lo que querrá ser la bondad divina de mí. En cuanto a lo que siento, no lo digo, pero me parece que es un nuevo martirio en la dulzura de mi alma, es decir, la Santa Iglesia. Y entonces a lo mejor me hará resucitar con Él y pondrá fin así a mis miserias y a estos deseos tan tormentados, ¿verdad? Creo que hay una selección mejor de esta lectura. Bueno, sí, eso es más o menos lo que quería decir, ¿verdad? Entonces ella iba todos los días a San Pedro por la mañana. Incluso hay libros acerca de qué camino tomaba, etcétera, en esa época. Y llegaba y se pasaba el día en oración en San Pedro por la iglesia, por la unidad de la iglesia, por la reforma del papado, por la reforma de las costumbres de la iglesia. Entonces regresaba después a este lugar en la Piazza de Santa Clara, ahí en el centro, corazón de Roma, cerca del Panteón, y allí dormiría un poco, pero allí murió un día. Yo quería también hablar un poquito nada más de que ella habla del costado de Cristo como una caverna en la cual nos podemos esconder y habitar. En vez de nada más sale agua y sangre del costado de Cristo, también es una caverna en la cual podemos entrar. Esto está en mi sitio web, Emilio Chávez, así que con eso tengo que dejarlos.